evaluación. Claro. Muy bien, nos acompañan esta noche Alfredo Serrano Mancilla, es economista, además de analista y consultor. ¿Cómo te va, Alfredo? Gustavo, ¿todo bien? Gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Bueno, esto es un ejemplo de lo que vivimos, ¿no? La cantidad de gente que tiene que pasar desde Misiones a comprar alimentos a Brasil, ¿no? La situación es que se mire por donde se mire, Gustavo, se mire en las heladeras, en las cifras de los organismos internacionales. O sea, Argentina es hoy en día el peor registro de crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe, pero peor que Haití. ¿Peor que Haití? Peor que Haití. El promedio de la tasa de crecimiento económico. Pero lo miras de cualquier tipo de indicador, desde el Fondo Monetario Internacional hasta cualquier análisis, los datos de desempleo, los datos de la brecha cambiaria, los datos de ingreso, los datos de jubilación, los datos de desigualdad. Nos podemos cansar, incluso yo empiezo a pensar en un momento, Gustavo, y lo hablo aquí con confianza y casi desnudándose uno, si hemos llegado a un punto donde tenemos que dejar solo de hablar de diagnóstico para comenzar a hablar de alternativas. Bueno, porque el diagnóstico ya está. Ya Alfredo. lo tenemos clarísimo. Lo vemos todos los días. Todos los días ve lo que la gente está sufriendo. Ahí estamos viendo justamente lo que estás diciendo, ¿no? El peor registro de crecimiento económico de la región, el 2024. Es el menos 3,2% el promedio del crecimiento económico negativo según CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BBVA. Y si lo comparas con todos los países de la región, incluyendo Haití, incluyendo Venezuela, incluyendo Chile, incluyendo Bolivia, te da igual el país que elijas, es el peor. Lo que pasa es que yo creo que Javier Milei y su gobierno estamos asistiendo a un punto de... A mí me da como cierta aprensión democrática, porque lo que intenta generar es un estado de confusión. Es la idea que él tiene en este momento, y lo hace, yo diría, con una mezcla de mentiras deliberadas, mintiendo deliberadamente. Sí, de hecho me recuerda, a veces pienso, y lo voy a decir sin filtros, que el señor Joseph Goebbels, que era el propaganda de nazi que decía que hay que mentir para que acabe quedando como verdad, siento que está a veces de visita en la Argentina permanentemente. Porque la mentira es deliberada. Y es una mezcla de mentira deliberada, no puede decir que las jubilaciones vuelan en dólares. Bueno, hoy volvió en este encuentro que tuvo con los españoles con la Vox, ultraderecha española. Con la ultraderecha acá en Buenos Aires, volvió a repetir las mismas mentiras, que él llegó con una inflación de 17.000 y que ahora la está bajando al 5% anual. Argentina en el periodo de Milei tiene 134% de inflación acumulada. Es superior, Gustavo, a 10 años acumulado de Bolivia, o Chile, o Brasil, o México. 20 años acumuladas de la Unión Europea, sigue ganando, desgraciadamente, en valores negativos. No hay ningún dato de lo que estabas diciendo antes que tenga sintonía con la realidad, con lo que miente el señor Milei. Y la otra parte es que, y eso es lo que creo que le ocurre, él sabe que no puede ganar la batalla económica en el presente. Él ya tiene claridad. No son capaces y en otro lugar no quieren resolver los problemas del salario por la crueldad. Claro. Pero es una mezcla. No le importa a la gente, por lo tanto es cruel, pero respecto al tema macroeconómico no saben. José Luis Rodríguez Zapatero tiene una frase que a mí siempre me marcó mucho cuando le pregunté por este gobierno. Son preilustrados. Claro, dice. Entonces, claro, cuando nosotros y nosotras intentamos aplicarle un marco racional para entender las declaraciones de Lemoine, a mí yo no puedo llegar a entenderlo. O sea, y eso sí que es lo preocupante en este momento, es que estemos en un estado de confusión para seguir haciendo lo que viene haciendo. Y ahí es donde nos encontramos en un momento donde la clase política opositora tiene la responsabilidad de ordenar las ideas. Total. De no caer en esa suerte de gran desorden, gran caos, porque en el caos, entre mentiras e incapacidades, lo que está sufriendo, Gustavo, es que el 73,3% de la Argentina son pobres o casi pobres. Estamos en valores altísimos. Tremendo. Habías preparado vos las 50 sombras del default de Milei. A ver si lo podemos ver ahí esto, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí lo que hicimos fue utilizar la palabra default no solo para el impago del Estado en materia de deuda, sino el default es que la gente no pueda pagar nada, como le está pasando. Y elegimos 50 indicadores. Y te voy a ser muy honesto también. Teníamos 70, 80, 90. Tuvimos que elegir 50 porque en una gráfica entran 50. Nos sobraban indicadores negativos, de todo tipo. Y uno miraba desde el desempleo, la construcción, las pymes, todo lo que prácticamente decís constantemente. Estamos
ensombrecidos negativamente en este momento con todos los indicadores económicos y los mires como los quieras mirar. Y yo te diría algo más, Gustavo, es que no hace falta a veces ni ponerse a buscar indicadores, solo pasearse. Yo cuando me paseo por cualquier barrio, porque yo creo que el problema que tienen es que no salen del balcón. No salen del balcón. Cuando uno se pasea por el día a día, ve a la gente sufriendo, no tendría la desfachatez de negar esta realidad, una realidad que cualquier indicador macroeconómico o microeconómico, porque además Milei incluso ni siquiera sigue lo que hacen los neoliberales en América Latina. El neoliberalismo en América Latina, Perú y Paraguay, lo que hacen es ordenar la macro a pesar de que la gente viva muy mal. O sea, la gente vive muy mal y ordenan la macro. Bueno, el señor Javier Milei, la gente vive muy mal y no es capaz ni de ordenar la macro. Tiene malestar macroeconómico y malestar social. Por lo tanto, lo que te vas dando cuenta es que este gobierno, en materia económica, y además están ante un dilema, que lo explica permanentemente muy bien Andrés, están ante un dilema en la devaluación. Porque saben que si devalúan, tienen un problema, y si no devalúan, tienen un problema. Están en una encrucijada cambiaria porque nada de lo que dijeron, ni el riesgo país, ni la brecha cambiaria, ni mejoraron las reservas netas. Y lo único que se jactan y presumen es el equilibrio fiscal, que yo diría dos cosas. Nos mienten porque no contabilizan parte de los pagos de vengados, pero segundo, ¿por qué no tocan los privilegios tributarios? ¿Por qué no corrigen el déficit fiscal a través de eliminar los privilegios y exenciones tributarias, por ejemplo, al señor Galperín? ¿Por qué no buscan una manera diferente de ordenar el tema del equilibrio presupuestario? Estoy mirando porque a medida que hablas siempre me caen, y acá hay un reconocido economista liberal que lo conoce mucho a Milei, que me dice, primero que me está pidiendo que le pase la 50 sombra, dice: no se puede creer que Javier Milei se haya vuelto tan mentiroso, más aún después de haberle pedido demagógicamente a la gente un esfuerzo, ¿no? Porque ya no es un relato, es un relato mentiroso. Y hay el problema es que está mintiendo. Y nos está mintiendo, claro, si yo os veía estos días, tarifas regaladas. Hoy en día es más caro pagar en Argentina cualquier tipo de combustible, peaje o electricidad que estar en España. Es mucho más caro. Bueno, lo que dijo de las jubilaciones, que vuelan las jubilaciones en dólares. Hoy hacíamos el cálculo del salario mínimo en Argentina, que lo tiene mucha gente. Bueno, estos 9 meses de Javier Milei, por no ajustar bien por la inflación, porque lo hizo tardía e insuficientemente, le han robado literalmente a la gente que cobra salario mínimo 2,6. Claro. Lo digo de otro modo, en vez de cobrar 9 meses, 9 salarios mínimos, han cobrado 6,4. 2,6 se la quitaron por no ajustar en tiempo y además de manera insuficiente. Lo está haciendo permanentemente, es una mezcla, insisto, de incapacidad, de preilustración. Claro, luego sale a eso, 17.000% de inflación, y empieza a intentar decir cifras, números, con un lenguaje incluso, yo digo, me atrevo a decir, que no ha leído la mitad de los libros que cita. Es como esta suerte de exceso de performance. Claro, total. Que no es lo mismo hacer un TikTok para ganar una campaña electoral. Entonces creo que como no saben gestionar el presente, apelan a echar las culpas al pasado y a intentar marearnos hacia el futuro. Ahora, el diagnóstico está. El problema es que en la Argentina de hoy falta construir la alternativa, ¿no? Falta construir la alternativa y falta ordenar las ideas. Yo creo que hay que empezar a ordenar las ideas. Y digo ordenar las ideas con respecto a la educación pública, fue muy interesante porque se ordenó. Había una gran mayoría que estaba en contra de lo que estaba haciendo Javier Milei. Ahora tenemos que sincerarnos. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué jubilados y jubiladas queremos? Yo no puedo llegar a entender, y lo vengo diciendo todo el tiempo, cómo la clase política opositora no está permanentemente llevando su propia agenda a las instituciones. Exacto. La tienen que llevar, aunque se pierda. Yo aprendo mucho de México, Gustavo. Andrés Manuel López Obrador, que se va ahí con un 60% de imagen positiva después de 6 años, no con 8 meses, después de 6 años, no empezó siendo mayoría en México. No, minoría. Y hay que respetar cuando uno empieza de a poquito. ¿Cómo vas avanzando? Cuando tienes ancla ideológica, cuando tienes ideas y tienes propuestas, ojo, propuestas que sintonice con lo que le preocupa a la gente. Porque si hablamos de la rosca y de lo que dice Lemoine y le responde Pepita y Juanita que le dice, claro, ahí sí nos perdemos. Total. Y la ciudadanía se pierde y se desaparece. Yo creo que Milei es el hijo de la confusión y del desorden. Total. Es la consecuencia. Como siempre, muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti, Gustavo. Un gustazo. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muy valioso. Nos estás acompañando.